Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días, ¿todo bien? ¿Con frío? Sí, hace frío. ¿Pero de frío, verdad? No, como que está un poco, apenas está saliendo el sol, creo. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Vamos a empezar con el último punto del curso, ¿no? Este, y pues vamos a seguir haciendo ejercicios, al igual que practicar lo de las consultas. Entonces, pues vamos a ver. Eh, Ok, entonces este último tema que es la cuestión de la programación PL/SQL, la semana pasada ya hicimos un poquito de ejercicios en el laboratorio. Vamos a formalizar todo esto aquí en la teoría para que ya tengan, digamos, completo la parte de programación. Si observan, pues es un PDF bastante largo. Normalmente no lo revisamos todo. Sin embargo, tiene todos los elementos para que ustedes solitos ya después con calma lo puedan leer, lo puedan estudiar. Y sí, es recomendable, ¿no? Que aunque ya pues hayamos terminado el curso, ya hayan aprobado la materia, este, les va a ayudar. Si ustedes aprenden bien este lenguaje, pues ya tranquilamente pueden tener un trabajo de, pues tal vez de developer de base de datos junior, tal vez sin ningún problema, ¿no? Entonces es bueno contar con este lenguaje dentro de su lista de lenguajes, ¿no? Que conocen, que dominan. Es bueno tener también un lenguaje a nivel de base de datos. Ok, entonces hemos estado viendo SQL hasta el momento, pero como sabrán, el lenguaje SQL pues no cuenta con toda esta parte de ser un lenguaje que tenga rutinas, procedimientos, elementos de programación como son variables, manejo de excepciones, ciclos de control, etcétera. Entonces, básicamente lo que es PL/SQL es al lenguaje que ahorita ya hemos estudiado, le agregamos elementos adicionales y tenemos lo que se le conoce como PL/SQL, que se llama Procedural Language Extension to SQL. Entonces es un lenguaje ya de programación que básicamente extiende las capacidades del lenguaje SQL. Básicamente lo que incorpora pues son estos elementos, ¿no? Variables constantes, estructuras de control, unidades o piezas de código PSQL reutilizables que se escriben una vez y se ejecutan n veces. O sea, estamos hablando aquí de funciones, procedimientos y pues triggers, ¿no? Que son los tres objetos que se pueden crear a partir de código PLSQL. ¿Ok? También pues nos permiten implementar algunos conceptos de la programación orientada a objetos, como pueden ser encapsulamiento de datos, ¿no? Manejo de excepciones, ocultamiento de información, programación orientada a objetos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la arquitectura es muy simple de lo que es este lenguaje. Eh, Vamos a tener por un lado, ahorita hemos estado trabajando con el servidor de la base de datos que se encarga de ejecutar el SQL. Y ahora tenemos otro que se le llaman el executor de código, ¿ok? Procedimental, que en este caso es todo el código que vamos a escribir, ¿no? En los bloques PLSQL. Muy bien, entonces, ventajas de esto, pues básicamente poder integrar, ¿no? Nuevos elementos de programación, el desempeño. Aquí normalmente les hago la pregunta, ¿no? Creo que ya se las comenté en laboratorio también. Eh, Ahorita pues ya aprenderemos programar, ¿no? A nivel de base de datos. Y aquí la pregunta es, ¿pudiéramos programar un sistema entero en donde toda la programación, todo el negocio, todas las reglas de negocio pudieran estar implementadas en la base de datos? Y la pregunta es, ¿implementarlas aquí o implementarlas en el software? ¿Ok? Entonces surge la pregunta, ¿no? Interesante. ¿Dónde programamos del lado del software, del lado de la base? Hace algunos años me tocó estar eh, muy poquito, ¿no? Participé muy poquito, pero me tocó ver un sistema en donde el 100% de las reglas de negocio estaban implementadas en la base de datos. Entonces el software en realidad nada más era
puro front, es decir, puras interfaces gráficas, las páginas web, digamos. Y estas páginas web lo que hacían era invocar a procedimientos almacenados. Era lo único que hacía el sistema, ¿no? Todo estaba programado dentro de la base de datos. Entonces, por ejemplo, ahí surge la cuestión, ¿no? ¿Estará bien eso? ¿No? ¿Por qué no tener la programación del lado del software? ¿No? ¿Qué opinan ustedes que podría ser mejor? ¿Todo del lado de la base estará bien? Yo creo que habría que hacer como un análisis, ¿no? De cuál es el desempeño que tienen, por ejemplo, los procedimientos, estando Ujú, ahí todo dentro de la base, ya que, por ejemplo, una de las partes importantes que debería primar siempre en un software es que este esté modularizado y sea lo más eficiente posible. ujú. Ok, aquí mi sugerencia, mi recomendación, la verdad es que no me iría por esta arquitectura. Eh, Todo debería de quedar del lado del software. ¿Ok? De por sí la base ya tiene una gran responsabilidad, que es administrar los datos, ¿no? Y cargarle con toda esta lógica, pues todavía vamos a saturar más el servidor. Normalmente en sistemas grandes ya, pues tenemos servidores separados, ¿no? Uno donde está corriendo el software y otro donde está la base de datos. Entonces es muy común ver que en este tipo de arquitecturas, que el server donde está el software, pues está muy sobrado, ¿no? Casi siempre está tranquilo y le cargamos todo al server donde está la base. Entonces ahí hay que cuidar, ¿no? Que la carga de trabajo entre estos dos recursos esté equilibrada, ¿no? Entonces aquí yo me inclinaría por esta opción, que todo esté prácticamente del lado del software. ¿Y en dónde utilizaríamos entonces programación? Básicamente en casos, como decían ahorita, en donde detectemos que si hay un problema de desempeño en cuanto a que si lo hace el software, a diferencia de hacerlo acá. Hay una gran ventaja que tiene la programación a nivel de base de datos sobre el software, que pues los programas al estar escritos aquí mismo, al estar corriendo los programas en el mismo lugar donde se encuentran los datos, pues el desempeño se va para arriba. ¿Ok? El desempeño que ofrece el manejar los datos en la misma base, pues nunca vamos a igualar, digamos, el desempeño a hacerlo del lado del software. Si esa diferencia de desempeño nos representa un problema, entonces pues sí, vale la pena sacrificar lo que nos ofrecen lenguajes de más alto nivel y hacerlo a nivel de base de datos. Ese es otro punto, ¿no? El software es mantenible de una forma más sencilla si lo hacemos del lado del software, ¿no? Hay lenguajes de más alto nivel, hay muchas más herramientas que permiten mantener eh, código de forma más sencilla, más ágil que hacerlo al interior de la propia base, ¿no? El lenguaje de programación a base de datos pues, es un lenguaje un tanto, tiene una sintaxis un tanto verbosa, ¿no? Un tanto compleja, a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sería un poquito la recomendación, ¿no? Bueno, de todas maneras, sí es muy bueno contar con este tipo de lenguajes, ¿no? En situaciones diferentes nos ayuda bastante. Hay veces que el software tiene fallas, tiene bugs, por ejemplo, o tiene cosas que no se soportan y desarrollar esa parte en base a datos es algo rápido, ¿no? Rápidamente podemos generar código que nos ayude a hacer programación extra que tal vez el software todavía no soporta, ¿ok? Bueno, entonces ventajas de esta arquitectura decíamos desarrollo modularizado, manejo adecuado de errores, portabilidad. Bueno, portabilidad aquí, integración de herramientas. La verdad es que aquí en cuestiones de estándar ya no hay tanto un estándar. Cada manejador tiene su propia extensión, dependiendo el manejador, se llama distinto. Pero aquí, digamos, hay algo interesante. Eh,
Si aprendemos bien en un lenguaje, pasarnos a otro manejador es relativamente sencillo. Los conceptos son los mismos, el objetivo es el mismo, entonces lo único que cambia es sintaxis, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en ese sistema que les dije, pues yo sabía PLSQL, ¿no? Que es el de Oracle. Pero cuando entré a ese proyecto, todo estaba hecho en Transact SQL, que es el de, el de SQL Server, ¿no? El de SQL Server. Entonces, pues sí cambiaban varias cosas, ¿no? Pero realmente fue relativamente sencillo, ¿no? Switcharse a otro lenguaje, porque al final de cuentas todo va de la mano. Entonces, lo único que cambiaba era la sintaxis, estilos y ya, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que serían ya los elementos técnicos de la programación PLSQL. Y el concepto, digamos, el concepto aquí principal es el de bloque, un bloque PLSQL. Un bloque de código PLSQL está formado por estos elementos. Una sección de declaración de variables, el cuerpo del bloque, que empieza con la palabra begin. Aquí podemos poner las instrucciones que querramos, ¿ok? Y un bloque opcional de excepción. Entonces vean que el bloque de declaración es opcional al igual que este bloque. O sea que por como mínimo deberíamos de tener el bloque begin y ya. De hecho, un programa válido puede ser este. Pongo begin, la palabra null, que sería la instrucción mínima, end y diagonal. ¿Ok? Entonces, no hace nada este programa, pero es válido. ¿Ok? Entonces, este sería lo mínimo, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un bloque PLSQL? Por el begin, por el end y por su carácter de ejecución. ¿Ok? Aquí vean que tenemos punto y coma y luego carácter de ejecución. ¿Qué significa este carácter de ejecución? En este caso, decirle al manejador, quiero que hagas el parseo de este código y lo ejecutes. ¿Ok? Bueno, entonces con este bloque podemos crear otros objetos. ¿Ok? Podemos tener bloques anidados, por ejemplo, dentro de un bloque begin. Podemos tener otro begin. ¿Ok? Vamos a ver un poquito más adelante en qué situaciones conviene anidar bloques. End y otro end por acá. Entonces, se puede tener bloques PL anidados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con este bloque les decía, podemos formar otros objetos como pueden ser bloques anónimos, procedimientos, funciones, y aquí agregaría otro que pudieran ser también triggers. ¿Ok? Entonces, todos estos objetos están construidos a partir de bloques PLSQL. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí están estos tres objetos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La diferencia básica es que un bloque anónimo, como su nombre lo indica, no tiene un nombre, como en el caso de un procedimiento que tienen un nombre, ¿ok? Eh, Al igual que un trigger también, tal vez aquí podemos agregar el trigger, ¿ok? También tiene un nombre. Estos objetos, a diferencia de un anónimo, se guardan en la base de datos, se guardan en el diccionario, ¿ok? Y se compilan una sola vez, ¿ok? Una vez compilado, podemos ejecutarlo n veces. Entonces, esta es una ventaja sobre un bloque anónimo. ¿Ok? Entonces, el código compilado, el código ya parseado, se guarda en la base de datos y simplemente cuando querramos invocarlo, ya no se tiene que volver a compilar, sino que se ejecuta n veces. En un bloque anónimo no. En un bloque anónimo, al no tener nombre, por eso se llama anónimo, no guarda nada. No, su definición no se guarda en la base, su compilación tampoco. Por lo tanto, cada vez que invoque un anónimo, tenemos que decirle al manejador que haga el parseo, ¿no? Y que después haga la ejecución. Entonces, no se guarda absolutamente nada en la base de datos que en un bloque anónimo. ¿Ok? Bueno, básicamente esa es la diferencia. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un procedimiento y una función.
De una vez la podemos comentar. Eh, Recuerden que comentamos el concepto de una función. Acepta parámetros, ¿ok? Hace algo y nos regresa un resultado, ¿ok? Y que la función comentamos que debe ser código que no altera para nada el estado de la base de datos. O sea, no modifica la estructura, no modifica datos, simplemente trabaja con lo que recibe y produce un resultado. Esa es la idea de una función. Por lo tanto, ¿qué operaciones a nivel de SQL puede hacer una función? Puede hacer consultas, ¿ok? Pero no, en teoría no debería. Digo, hay una manera en que sí puede hacerlo, pero la definición dice que no debería hacer ni DMLs ni tampoco DDLs, ¿ok? Para evitar que se modifique el estado de la base, ¿ok? A diferencia de un procedimiento lo podemos ver como algo que invocamos, ¿ok? También recibe parámetros, ¿ok? Pero no hay un valor de retorno, sino simplemente le decimos, haz esto, ejecuta este procedimiento, este conjunto de instrucciones y hasta ahí terminas. No estamos esperando un valor de retorno, no hay un valor de retorno, ¿ok? Sino simplemente es delegarle a un procedimiento hacer algún trabajo. Es como si tuvieran ustedes un equipo de trabajo y a uno de sus integrantes les dicen, tú encárgate de hacer tal actividad, ¿no? Y ya le delegan eso a ese trabajador y ya no esperan que el trabajador les dé feedback o que les regrese algún resultado, sino confían en él, en que va a hacer su trabajo y ya, ¿no? A diferencia de una función, un procedimiento sí puede hacer DMLs, es decir, un procedimiento sí está pensado para hacer cambios a nivel de base de datos, ¿ok? En lo que ninguno de estos bloques puede hacer es DDLs. Todo lo que sean DDLs, en teoría, no están considerados de forma directa en estos bloques. Si queremos hacer DDLs, tenemos que emplear otra cosa que le llamamos SQL dinámico, que vamos a platicar un poquito en los ejemplos. ¿Ok? Entonces, lo que nos ofrece el procedimiento, a diferencia de una función, no tenemos valores de retorno, pero sí nos ofrece parámetros de salida y de entrada. Vamos a ver en el ejemplo que podemos tener estos dos tipos. Un parámetro de entrada únicamente se lee en el interior del código y ya. Pero un parámetro de salida, nosotros podemos asignarle un valor a ese parámetro y esta variable, su valor asignado, el valor que le hayamos asignado dentro del procedimiento, puede ser visible de manera externa. Entonces, de esta manera podemos implementar una especie de valores de retorno a través de un procedimiento. La idea es similar a algo así como a paso de variables por referencia en lenguajes de programación. ¿Sí se acuerdan de ese concepto? Pasar una variable por referencia a un método o a una función, Sí, ¿no? O sea que si modifican el estado del objeto, ese estado va a ser visible inclusive de forma externa al programa, ¿no? Es algo así, son las variables de salida. Ok. Bueno, entonces son las diferencias. Y un trigger, pues ustedes sabrán que es un trigger, ya lo conocen, ¿no? Saben que es un bloque de código y ahí la diferencia con los otros dos elementos, pues es que un trigger no se invoca de forma manual, ¿no? Como una función o un procedimiento. Otra diferencia es que el trigger no recibe parámetros, ¿no? Esa es otra diferencia, no hay parámetros. O la otra y la más importante, que este código se dispara, ¿no? No por el usuario, sino más bien cuando ocurre algún evento. ¿Ok? Estas son las tres variantes que podemos tener. Cuatro variantes, digamos, bloques anónimos, procedimiento y función y trigger. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar a revisar lo que son los triggers. Bueno, sin antes, pues mostrarles el hola mundo, ¿verdad? Para avanzar un poquito, ahorita que empecemos con los ejercicios, si quieren, hacemos el hola mundo
pero básicamente así se vería, ¿no? Un código PLSQL lo podemos ejecutar en SQL Plus, tal cual si ustedes capturan todas estas líneas, si la capturan en SQL Plus, línea por línea, ponen esta línea, ponen esta así, que al final ejecutan, no hay problema. Pueden ejecutar, escribir línea por línea en SQL Plus y funciona. Al momento de que ponemos el carácter de ejecución, pues se ejecuta y se compila todo esto y produciríamos una salida que sería esta cadena. ¿Ok? DBMS output.putLine sería el equivalente a un printf, ¿no? En C, por ejemplo, o a un system.out.println, print ln en Java, por ejemplo, ¿no? Aquí se observan la sintaxis. ¿Qué creen que sea toda esta parte antes del punto? ¿Y qué creen que sea esto que está después del punto? Un objeto y un método. Ajá, lo de lado derecho sería bueno, aquí no hablamos tanto de métodos, ¿no? Aquí hablamos más del lado de ser funciones o procedimientos. En este caso es un procedimiento y lo que está del lado izquierdo es el paquete. Igualito, el concepto de paquete es igualito, muy similar al concepto de paquete, por ejemplo, en Java, ¿no? Que pueden organizar sus clases en paquetes, ¿no? La base de datos viene y cuando se instala, la base de datos se instala con toda esta API de paquetes PLSQL. Entonces hay un montón de paquetes. Todos empiezan con DBMS. ¿Ok? Entonces hay una bastante variedad de paquetes que traen ya funcionalidad hecha. Por ejemplo, paquetes para manejar archivos, paquetes de expresiones regulares, un montón de paquetes que tiene la base. Todos empiezan con DBMS-bajo y el nombre del paquete. En este caso es el paquete para manejar mensajes y enviarlos a la consola, mensajes de salida, ¿ok? Y pues aquí nada más estamos concatenando un mensaje, ¿ok? Algo importante, hay que habilitar la salida de mensajes a consola. Básicamente, como trabaja un programa PLSQL, es que primero se ejecuta el código y todos este código puede generar mensajes. Esos mensajes se van enviando a una cola de mensajes. Entonces, aquí se van enviando los mensajes. Cuando termina la ejecución de este programa, si está habilitada la salida de mensajes a consola, estos mensajes se vacían a la consola y se imprimen cuando termine el programa. ¿Ok? Así es como trabajan la salida de mensajes. Hay que habilitarla. Muy bien. Variables, asignaciones y operadores. Esto ya habíamos platicado un poquito en laboratorio. ¿Cómo se declara una variable? Normalmente escribimos el nombre de la variable, su tipo de dato. Los tipos de datos son los mismos que ustedes conocen en SQL. Hay algunas diferencias, pero bueno, en general los tipos de datos son muy equivalentes entre SQL y un bloque de PL, ¿no? Y aquí algo interesante, el carácter de asignación no es el igual, es 2 puntos igual, usados ahí con este detalle de sintaxis. Podemos declararlo no nulo, significa que si ponemos algo no nulo, tenemos que inicializarlos desde este momento, ¿ok? O poner alguna expresión para inicializarla, ¿ok? Entonces este ejemplo muy básico declara algunas variables y lo único que hace es concatenar sus valores e imprimir sus valores en consola, ¿no? Algo muy sencillo. Podemos usar el operador default para asignarle un valor por default, ¿no? Que funciona la cláusula default, igualito a lo que vimos en el tema 7, ¿no? Forma alterna de declarar variables es utilizar los tipos de datos de las tablas. Por ejemplo, aquí en este código, ¿ok? ¿Qué hace este ejemplo? Hace una consulta, vean, empieza con una consulta, dice select plan de estudios ID, clave, fecha de inicio, y después viene una cláusula nueva, que es la cláusula into.
¿Ok? Algo importante, una regla importante en PL/SQL. Cuando lanzamos una sentencia select dentro de un código SQL, es bien importante que el resultado de select sea asignada a algo. Necesitamos asignar el resultado a variables. Porque si nada más escribimos la pura sentencia así, solita, tal vez podríamos pensar que cuando se ejecute el programa me mostraría el resultado. La verdad es que en el caso de Oracle no funciona así. Toda sentencia select tiene que tener una asignación y esta asignación puede ser una variable o un conjunto de variables o a un cursor. A un cursor. ¿Ok? En este ejemplo, cuando queremos utilizar variables, ¿ok? No un cursor, entonces utilizamos la cláusula into. Si ustedes observan aquí, estas tres columnas se están asignando ¿a quién? A tres variables. Si lo ven, BID, Bclave y Bfecha. ¿Ok? Estas tres variables fueron declaradas previamente. Y vean aquí la sintaxis. BplanID estudios, más bien BID es la variable. ¿Y su tipo de dato quién es? Observen. El tipo de dato va a ser el que tenga el tipo de dato de la columna ¿quién? Plan de estudios ID de la tabla plan de estudios. Para indicar que vamos a heredar o a copiar de su tipo de dato, ponemos todo esto y al final %type, ¿no? Entonces, este estilo es bueno sobre todo si de antemano sabemos que vamos a guardar datos que provienen de una tabla. Si es así, conviene utilizar esta sintaxis para evitar que pudiéramos tener discrepancias, ¿no? Entre el tipo de dato de la tabla y el tipo de dato de la variable. Imagínense que le pongo, en la base tengo un varchar y acá le ponemos number. Podríamos tener problemas al tener esta diferencia de tipos de datos. ¿Ok? Bueno, entonces into es una cláusula que se pone para poder asignar los valores que me regresa una sentencia. Nada más que la variable que ponemos aquí, pues a lo más puede tener un valor, ¿no? Por lo tanto, into hay que tener cuidado porque para que esto funcione y no nos genere error a la hora de ejecución, la sentencia select debería de regresarnos uno y solo un registro. No, no más ni menos. No cero, porque también aquí había problemas, tampoco más de uno. Y creo que tiene sentido, ¿no? ¿Cuántos valores pudiera almacenar a la vez la variable? BID, Bclave y Bfecha. ¿Qué me dirían aquí? Nada más uno, ¿no? Nada más uno, porque si no, entonces ya tendría que ser un arreglo, ¿no? Entonces, por esa razón, la sentencia no podría regresarme más de un registro. Solo uno. ¿Ok? O sea, básicamente aquí como interpretamos una sentencia select con into sería, para cada uno de los registros que obtenga la sentencia, el valor de la columna plan de estudios ID, clave y fecha inicio, asígnala a estas variables. Obviamente, para que esa asignación sea exitosa, la consulta debe regresarme un solo dato por columna. Si me regresa 0 registros, tampoco tenemos ahí problema. ¿Ok? Generaría un error de que no encontró datos. Entonces, tenemos que asegurarnos que la sentencia nos regrese un registro. ¿Cómo me aseguro en este caso? Pues porque estoy igualando, ¿no? A un valor de una PK. Entonces, con esto tengo la certeza, pues que a lo más me regresaría un registro, ¿no? Y se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué hago con consultas que son más complejas, que inclusive me puedan regresar 0 registros o inclusive n registros? Para estos casos utilizaríamos un cursor, ¿ok? Hasta vamos a ver cómo trabajan los cursores. ¿Dudas en cuanto al uso de into? Ah, profe. Ok. Todo bien, profe. Ahora, convenciones. Si se fijan aquí, he usado un poquito de convenciones, ¿no? Sí es muy importante que, por ejemplo, usemos estas convenciones para que nuestro código sea más fácil de leer.
¿no? Variables, vamos a poner el prefijo b guión bajo, que son de variables. Constantes, cuando tengamos una constante, c guión bajo. Parámetros de un subprograma, por ejemplo, parámetros de una función o de un procedimiento, los vamos a distinguir por la letra P, ¿ok? Cursor con el prefijo CUR y una excepción si las declaramos como variables con E guión bajo, ¿ok? Vamos a tratar de respetar esta convención, ¿ok? Los operadores, ustedes ya los conocen, ¿no? Son los mismos operadores lógicos. Aquí la única diferencia es que en un lenguaje cuando queremos comparar, normalmente usamos el igual igual, ¿no? X igual igual a Y, por ejemplo. Esa es una diferencia. Aquí en PLSQL esto no existe. Si queremos comparar X igual a Y es con uno solo, ¿ok? En otro lenguaje esto sería una asignación, ¿no? El valor de X va a ser igual a al valor de Y. En PLSQL esto no es una asignación, es una comparación. Esto un poquito para seguir el estilo de SQL, ¿no? Cuando ponemos un where, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Decimos where columna tal igual a columna tal. Entonces aquí estamos haciendo una comparación. Entonces por eso en PLS, digamos, seguimos el mismo estilo del lenguaje SQL. Está usados con ello, ¿no? Si queremos hacer una asignación, entonces más bien esto sería X dos puntos igual a Y. Esto sí sería una asignación. ¿Ok? Un igual es una comparación. Igual igual no existe en el caso de PLSQL. ¿Ok? Bueno, las estructuras de control aquí creo que no necesito detenerme demasiado. Creo que nada más de verlas, ustedes las entienden perfectamente, ¿no? If aquí se requiere el then y end if. Normal, aquí no hay llaves, ¿no? En PLSQL casi todo es un end para indicar que un bloque termina, ¿ok? Entonces tenemos if else o un if else if. Vean que aquí el else if nos comemos la E, ¿ok? La sentencia case, que es como un switch, también existe aquí. Y de hecho hay hasta dos estilos. En un estilo ponemos case y la expresión. Por ejemplo, podríamos poner algo así como case y el valor de una variable, ¿no? B valor. ¿Ok? Y ya después vienen los when, entonces aquí podemos poner when, tal vez cuando el valor sea X, hacemos algo. ¿Ok? Nótese que hasta el final tiene un else, que el else sería equivalente a qué cláusula en otros lenguajes. Default. Exacto. Y aquí termina nuestro end case. Exacto. El sería como el default en otros lenguajes de programación. Hay otro estilo del case en el que podemos poner nada más la palabra case sin ninguna expresión. Pero entonces, cuando hagamos eso en las cláusulas when, en cada caso, aquí sí necesitamos poner un booleano. Por ejemplo, when b valor igual a x, o sea, tenemos que poner una expresión que me genere un valor booleano. Y entonces también sería equivalente. Entonces, si notan la diferencia, case no le ponemos nada, pero entonces en lugar de poner un solo valor en when, tenemos que poner una expresión booleana. Acá no, aquí nada más es un valor. ¿Ok? Entonces son los dos estilos de lo que es un case. ¿Ok? Algo así. Aquí tenemos la variable, ¿no? Es un pequeño programita, ¿no? Que supuestamente imprime el número de la suerte, ¿no? Cuando la variable sea 1, ejecuta estas instrucciones, ¿no? Cuando sea 2, cuando sea 3, etc. Pero aquí case tiene el nombre de una variable, ¿ok? En el estilo 2 se ve así. Ponemos nada más case y pero entonces en when tenemos que poner expresiones booleanas, ¿ok? Bueno, estructuras de iteración. Aquí hay algo interesante. Estructuras de iteración, pues al igual que en otros lenguajes tenemos ciclos for, tenemos while, tenemos do while, entre otros, ¿no? ¿Cómo se ve un ciclo for en PLSQL? Más o menos este es su sintaxis. La palabra for
Aquí podemos declarar una variable. Fíjense que este bIndex no necesito declararlo antes. Puede estar declarado aquí. Entonces, este es el equivalente al clásico i de un for, ¿no? Entonces, para la variable bIndex que empiece en 1 y termine en 10, iteramos. Vean la sintaxis aquí, ¿no? Es límite inferior, ¿ok? Que sería a partir de 1 hasta el límite superior, que es 10, ¿no? Es un intervalo cerrado, ¿ok? Separados por 2 puntos. Aquí hay un espacio, pero bueno, no hay problema. Podría ser algo así. 1.10. ¿Ok? Esto es cuando tenemos cuando conocemos, ¿no? El límite inferior y el superior. ¿Ok? Y ya la variable bIndex pues va a tener el valor de la iteración actual. Terminamos el ciclo for con un end loop. ¿Ok? Y pues creo que no hay mucho más que explicar de esto, ¿no? Es meramente sintaxis, ¿no? Respecto a otros lenguajes. While tenemos algo de estilo, ¿no? While, expresión booleana y luego loop. Y terminamos el loop. ¿Ok? ¿Cómo podría ser un loop infinito? Simplemente pongo la palabra loop sin ninguna condición y end loop. ¿Ok? End loop. Si quiero, por ejemplo, terminar en algún momento el loop, el ciclo, salirme del ciclo, utilizo exit. Exit y sería equivalente a qué instrucción en otros lenguajes. Break. A un break, muy bien, ¿no? Sería equivalente a un break. ¿Ok? Y también hay el continuo. Continuo es el mismo concepto de otros lenguajes. ¿Cuál se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que era continuo? Ignora las siguientes líneas del loop y sigue al siguiente, la siguiente iteración. La siguiente iteración, muy bien. ¿Ok? Entonces la idea es igualita aquí en PLSQL. Qué rápido están aprendiendo PLSQL, ¿verdad? ¿Se fijan? ¿No? Ok, muy bien. Cursores, vamos a ver de una vez el concepto de cursores. ¿Ok? ¿Qué es un cursor? Básicamente lo podemos entender con este dibujito que por acá está. Aquí. Un cursor de entrada va a ser una lista, una tabla de datos, una matriz de datos que puede tener n renglones con n columnas. ¿Ok? Y esta tabla o esta lista de datos la podemos procesar dentro de un programa PLSQL. Entonces, típicamente un cursor está asociado a una sentencia select. ¿Ok? De hecho, la declaración de un cursor más o menos se ve así. Ponemos la palabra cursor, el nombre de la variable y luego la palabra is y ya de aquí hacemos la consulta. Sí ya es una consulta tal cual como las que hemos aprendido en temas pasados. Aquí sí ya ponemos tal cual la consulta. ¿Ok? Aquí nada más se declara, todavía no se ejecuta. ¿Ok? La consulta se ejecuta hasta que empezamos a trabajar con el cursor. ¿Ok? Entonces, un cursor se tiene que abrir para empezar a recorrer ejecutar esa sentencia y empezar a procesar los registros. Un cursor se abre. Lo primerito que tenemos que hacer es abrirlo. ¿Ok? En el momento que abrimos un cursor, imaginemos que se va a crear un puntero y ese puntero va a estar, valga la redundancia, ¿no? Apuntando a justamente antes del primer registro. Por lo tanto, para empezar a procesar estos datos, tenemos que hacer que este puntero vaya bajando, ¿no? Que vaya apuntando a cada uno de los registros. Eso lo vamos a lograr con la cláusula fetch, ¿no? Que su nombre sería algo así como que tráeme, ¿no? Como que libera, ¿no? O muéstrame el siguiente renglón. Entonces, normalmente un cursor va acompañado de un ciclo, de un loop, para empezar a iterar hasta que lleguemos al final de la lista de registros. Y en cada iteración, pues normalmente lo que hacemos es acceder a las columnas
del resultado de la consulta. ¿Ok? Cuando se termina de procesar el cursor, este cursor se debe de cerrar. ¿Ok? Se debe cerrar. ¿Ok? Entonces, más o menos un primer ejemplo sería este. ¿Ok? Nótese, este es un bloque anónimo. No es un procedimiento, no es una función. Es un bloque anónimo. Entonces tenemos declare. Declaramos el cursor. Lo que hace este ejemplo es, dice, construir un script que imprima el nombre, apellidos, nombre de la asignatura y el nombre de los cursos que imparte cada profesor de la universidad. Entonces, esta consulta la pudimos haber hecho con puro SQL, ¿no? Pero, bueno, aquí para ilustrar el uso de PL/SQL, entonces la consulta, no voy a entrar ahorita a detalles de la consulta, esto ya ustedes lo conocen. Aquí lo interesante es ver que se está asociando un cursor. Declaro variables, ¿ok? Estas variables me sirven para asociarlas a cada una de las columnas que me regresa la consulta. Y ya después la ejecutamos, es decir, abrimos el cursor. Entonces, fíjense, empezamos con la instrucción open para abrir el cursor y después con un loop. Y aquí hasta ahorita sería infinito, ¿no? Porque nada más tenemos loop y end loop. Hay que controlar en qué momento ya dejamos de iterar. Entonces ponemos fetch, ¿ok? Y el nombre del cursor. Y ya de aquí viene into, otra vez into y las variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de las columnas que tenga el renglón en cuestión, lo vamos a asignar a estas variables. ¿Ok? Y pues ya depende de lo que queramos hacer en el programa con esas variables. Aquí, en este caso solamente las estamos concatenando para imprimirlas. ¿Ok? Y vean que hay una instrucción que nos permite controlar el ciclo. Cuando ya no haya más registros, un cursor tiene algo que le llaman atributos. Si se fijan, la sintaxis es nombre del cursor, %, y el atributo. ¿Por qué se utiliza %? Para evitar confundirlo con el uso del operador punto, ¿no? En un lenguaje de programación, por ejemplo, si tenemos un objeto, ¿qué pasa si pongo objeto punto nombre? ¿Qué es en sí nombre en un lenguaje de programación? Objeto. Si ustedes ven esta sintaxis, por ejemplo, en Java, en Python, no sé, en otros lenguajes, ¿qué me dirían? Un atributo. Es un atributo de un objeto, ¿verdad? Pero aquí en base de datos, cuando ponemos el punto, normalmente a qué nos referimos. Si tenemos, por ejemplo, un alias y un punto, el punto nombre, ¿qué es? Una columna. Una Es una columna. columna. Entonces, para no entrar en este conflicto, para, digamos, acceder a los atributos de un objeto, no a las columnas, utilizamos porcentaje para evitar esa confusión, ¿no? Entonces, uno de los atributos de un cursor es un atributo que se llama not found. Not found se pone en verdadero, ¿no? Es un valor booleano que se establece a verdadero cuando el cursor, digamos, ha llegado al último registro. Ya no hay más, entonces en ese momento hacemos un exit del loop. Ok, salimos del loop y muy importante es cerrar el cursor. Ok, entonces de esta manera trabaja un cursor. Cualquier duda que tengan, no me dejen avanzar, avísenme si algo no se entiende. Ok. Bien, entonces este es un estilo que yo le llamo la forma larga. Ok, hay una forma más compacta de reescribir este programa con cursores. Entonces, a este tipo, a esta estrategia, se le llama simple loop. Ok. Muy bien. Hay otra técnica que se le llama for loop. Entonces, el ejemplo que acabamos de ver es un estilo de un cursor llamado simple loop. ¿Ok? For loop. En un for loop, vean la diferencia en respecto al otro programa. Este programa es
equivalente al anterior, o sea, obtiene lo mismo. Vean la cantidad de líneas contra la cantidad de líneas de este otro. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste un for loop? Observen que la diferencia con el otro. Primero, ya no tengo la declaración de todas esas variables. Solamente estoy declarando el cursor. ¿Ok? La diferencia principal es que observen que ahora vamos a poner aquí for p in el nombre del cursor y luego loop. ¿Qué me está indicando aquí? En este for me dice para cada uno de los registros que tenga el cursor, cada uno de esos registros lo vamos a asociar a una variable. En este caso es la variable p. Esta variable p ahora es una variable a nivel de registro. Es una variable que contiene todas las columnas. ¿Ok? Entonces, una manera de entenderlo es como si P fuera un alias de una tabla, en donde podemos referirnos a las columnas de cada renglón. Entonces escribimos for P, declaro una variable, típicamente es un carácter, pero pueden poner cualquier variable aquí. For P in el cursor y ponemos loop. Y ya empezamos a iterar. Y para acceder a cada una de las columnas, utilizo la sintaxis p punto y el nombre de la columna. Igualito como lo hacemos en la cláusula select, ¿no? R punto nombre, ¿no? O C punto nombre, en donde C es el alias de una tabla, ¿no? Aquí P sería una variable de renglón que apunta, ¿no? Al registro en cuestión, ¿no? Al registro actual. Entonces, para acceder a los valores, simplemente escribo P punto apellido materno, P punto apellido paterno. Nótese que aquí puse unas columnas en negrita. ¿Por qué creen que las resalte? Fíjense. La consulta obtiene el nombre del profesor y el nombre de la asignatura. Vean que aquí, ¿qué son? Esto que está en negrita, ¿cómo les llamamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué son? Son alias. Alias de columna. Aquí los alias de columna son obligatorios. Hemos comentado que hasta ahorita que los alias de columna pues no son obligatorios. Pero ¿por qué creen que son obligatorios en este programa? Para que no haya ambigüedad, ¿no? Así es. Como el cursor lo estamos apuntando con una variable p, y si tenemos columnas iguales, podría caer en la ambigüedad de poner p.nombre. Ok, pero como tengo dos tablas, ¿qué quieres? ¿El nombre de la asignatura o el nombre del profesor? Si no distinguimos, si no eliminamos esa ambigüedad, el programa no va a compilar. Me marcaría una ambigüedad. Me pediría que utilice alias de columna. Lo mismo para una expresión. No puedo poner algo así como p.k un asterisco, ¿verdad? p.k un asterisco. Es una sintaxis inválida. Entonces, tengo que utilizar también un alias para las expresiones, ¿no? En la otra técnica no es necesario. ¿Por qué? Porque como estamos usando variables para cachar los valores, como aquí, pues no es necesario ponerle alias, ¿no? A la hora de definir el cursor. Vean, aquí no utilicé ningún alias, ¿ok? Más que cursos, ¿vale? Entonces, esa es, digamos, la diferencia. Otra diferencia es que vean que nunca abrí el cursor y tampoco nunca se cerró. No es que no se haga, sino quién creen que hace ese trabajo. Implícitamente el for, justo antes de empezar con este for, en automático se abre el cursor y cuando se acaba el for, se cierra. ¿Ok? Pues se llama for loop, porque se encarga de manejar el cursor. ¿Ok? Entonces no necesito abrir ni cerrar el cursor. Entonces mi sugerencia es, si a medida de lo posible, no siempre se puede utilizar un for loop porque tal vez necesiten controlar de forma más estricta el cursor. Pero si nada más lo quieren iterar para obtener los resultados, un for loop sería lo más recomendable, ¿no? Menos líneas de código, más sencillo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Vamos a empezar entonces con los famosos triggers, ¿ok? Vamos a ver rápidamente la teoría y ya terminando la parte de triggers ya empezamos a hacer ejercicios, ¿ok? Bueno, como andamos de tiempo son las 8, ¿ok? Triggers, bueno, ya ustedes saben lo que es un trigger, ¿no? Se utiliza la instrucción create trigger, create or replace trigger, ¿ok? Y bueno, el primer concepto es la clasificación de los triggers. Básicamente este manejador soporta 5 tipos de triggers. ¿Cuántos tipos creen que vamos a ver nosotros aquí en el curso? Un tipo nada más, ¿ok? Ya el semestre no nos da para más. O sea, nos podríamos pasar fácil podríamos hacer un semestre enterito de puro PLSQL con todas las funcionalidades que tiene, ¿ok? Pero bueno, como podrán ver, esta asignatura pues es un temario muy extenso, ¿no? A pesar de que teníamos 6 horas semanales más 2 de laboratorio, apenitas y nos está dando tiempo de cubrir el temario, ¿no? Entonces, y pues hay muchas cosas más, ¿no? Por eso pues vienen. De hecho, tuvimos una reunión de profesores hace poquito. Comentábamos de algunas causas que de repente provocan, ¿no? El incremento de los índices de reprobados en la materia. Y una de las cosas que salió es que a lo mejor proponemos que en un futuro el plan de estudios cambie otra vez, que se hagan 2 materias obligatorias de bases de datos. Una que sea, digamos, bases de datos y la otra que sea administración de bases de datos. Y ambas deberían de ser obligatorias para todos, no como ahorita, ¿no? Que está en realidad es avanzadas y es opcional. Pero la idea es liberar un poco de carga a esta asignatura, ¿no? Porque a pesar de que se incrementó a 8 horas, pues vean, ¿no? La cantidad de contenido, todo el contenido, pues es demasiado, ¿no? Pero bueno, a ver si nos hacen caso. Muy bien. Entonces tenemos 5 tipos de triggers, ¿no? Que soporta la mayoría de los manejadores y pues ahora con la excepción. Entonces tenemos triggers de tipo DDL y tenemos triggers de tipos DML. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente el tipo de sentencia que provoca que se dispare el trigger. ¿Ok? Aquí podríamos tener triggers que se disparan cuando ocurre una sentencia DDL, por ejemplo, crear un usuario, crear una tabla, etcétera. ¿Ok? Los triggers más comunes son los DMLs que ocurren cuando se ejecuta, ¿no? Alguna de estas 3 instrucciones, insert, update o delete. ¿Ok? ¿Para qué se utilizan los triggers? Tienen un montón de usos, ¿no? Ustedes ya están estado viendo un poquito en su proyecto, ¿no? Ver en dónde podrían meter un trigger, sobre todo para a lo mejor implementar reglas de negocio, ¿no? Reglas de negocio complejas. O también pudiera ser para auditoría, ¿no? Podemos monitorear qué está haciendo un usuario, ¿no? Imagínense que tienen un usuario que es un poco tramposo, mañoso, ¿no? Y abusa de la cuenta que tiene. Entonces, si empieza a hacer cambios a la base por su cuenta, ¿no? A modificar datos que no debería, tal vez para ayudar a algún cliente o algo, podemos descubrir a este usuario. A lo mejor el usuario ni se entera que por ahí hay un trigger que está monitoreándolo, ¿no? Cuando haga una inserción en una tabla o un cambio en alguna tabla, este trigger se puede disparar y puede guardar en una tabla de auditoría todo lo que está haciendo este usuario, ¿no? Los abusados con hacer de este tipo de trampas, cuando estén trabajando, de repente les va a tocar tener acceso a bases de datos productivas, ¿no? En donde pues hay datos de clientes, de usuarios finales. Y pues debemos tener ahí, aplicar nuestra ética, ¿no? Rápido les platico una anécdota. Una vez un alumno, no fue un alumno, fue un amigo que no estaba en INE. Una vez me marcó y me dice, oye, ¿crees que me puedas conseguir la dirección de una persona? Pues yo tenía acceso al padrón, ¿no? A la base de datos del padrón. Y le pregunté, pues, ¿cómo para qué, no? Y me dice, pues es que esa es la dirección de una chica y quiero mandarle flores, ¿no? Esa fue su justificación. ¿Qué harían ustedes ante esa situación?
Yo no se la daría. No, yo tampoco. Ok, pues no, ¿verdad? Porque ahí vamos a caer en una de las cláusulas que casi siempre aparecen cuando firmamos un contrato, ¿no? Con una empresa, que sería ¿qué? La privacidad de los datos, ¿no? La confidenciabilidad de los datos. ¿Ok? Dice aquí Alberto, dice, y aparte ni le va a hacer caso a la chava, ¿no? Pues sí, aparte nos vamos a arriesgar nuestro trabajo y todo para que ni caso le haga, ¿no? Pues no. Entonces, no hay que hacer eso, ¿no? Tengan mucho cuidado con estos dos puntos, ¿no? Hay que, por ejemplo, las estrategias de las empresas, ¿no? Hay veces que las empresas empiezan a planear proyectos, a planear funcionalidades. Todo esto debe ser muy privado, porque es parte de la estrategia de la empresa. No ventilar estos datos, sobre todo a la competencia, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte. Tenemos acceso así a los datos, pero mucho cuidado con de repente estar filtrando información, ¿no? Entonces, sí, no deberíamos. Podemos consultarnos, podemos ver los datos de los ciudadanos, sí, pero hasta ahí, ¿no? No debe salir más de nuestro ámbito laboral. Entonces, aparte nos pueden auditar, ¿eh? Sin que nos demos cuenta, ¿no? Puede haber un trigger ahí que esté checando, que esté guardando información cada vez que hagamos una operación de ML, por ejemplo. Y tal vez ni nos enteramos nosotros, ¿no? Entonces, aunque digan, no, ay, no pasa nada, nadie me ve, no hagan eso. Ok. Bueno, ¿qué más? Para otros usos, respaldar datos, por ejemplo, nos puede servir para hacer copias de datos antes de que estos sean modificados. Digo, no es la mejor técnica, ¿no? Hay técnicas mucho más eficientes para hacer respaldos, pero algo sencillo podríamos implementarlo con un trigger. Asignación automática de valores para llaves primarias, por ejemplo, hay veces que podríamos usarlo como un sustituto de una secuencia, ¿ok? Que es raro que se utilice un trigger para ello, ¿no? Para eso existen las secuencias, pero bueno, pudiera ser usado en un caso muy particular. Y en general, pues cualquier cosa que querramos hacer ante la ocurrencia de un evento de tipo DML, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a enfocar a este tipo de triggers a DMLs. Dentro de los triggers DMLs todavía podemos tener una subclasificación que son Simple DML Trigger y Compound DML Trigger. O sea, triggers compuestos y triggers simples. Para entender la diferencia, necesito explicarles ahora los posibles eventos en donde un trigger DML puede disparar, ¿ok? O se puede activar. Imaginen que tenemos una sentencia update, ¿ok? Voy a ilustrarlo con esta sentencia. Esta sentencia update puede modificar varios registros, ¿no? En una misma instrucción. Si le ponemos set algo y le ponemos un where, este where puede filtrar los registros que se van a modificar, pero pueden ser n. Entonces, imagínense que esta sentencia modifica 3 registros de una tabla. Y si le asociamos un trigger, entonces este trigger puede dispararse justo antes de ejecutar la sentencia, digamos aquí, y también puede ejecutarse este trigger después de que se haya ejecutado. Entonces podríamos tener algo que se le llama un before statement trigger, que sería ejecuta un código justo antes de que se ejecute la sentencia, o un after statement trigger, que sería justo después que se ejecute la sentencia update. Ese sería 2 primeros puntos en donde podría disparar el código o donde podría ejecutarse el código. Pero también podríamos tener que el trigger dispare justamente antes de que se haga el cambio a cada renglón. Entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí que el trigger va a disparar justo antes de que se haga el primer cambio. A este tipo de eventos se le llama before each row trigger. O sea, antes de que se afecte cada registro. O
lo contrario justo después que se afecte a cada registro. A ese tipo de trigger se le llama un after each row trigger. Entonces, se fijan, son 4 posibles lugares donde puede disparar un trigger. ¿Ok? Si nosotros queremos, podríamos configurar los 4. O sea, hace que en un caso extremo para este ejemplo, ¿cuántas veces podría disparar un trigger? ¿Quién me dice? Considerando estos 4 posibles lugares. En total, ¿cuántas veces podría lanzarse un código con este ejemplo de 3 renglones? Ocho veces, muy bien, correcto. Rodrigo comenta 8, es correcto, serían 8 veces. ¿Sí les es claro por qué 8? ¿Podría volver a explicar esa partecita? Ok, básicamente serían 8 porque decíamos un before statement es antes de que se ejecute la sentencia update, o sea, aquí, sería la primera vez. Después, supongamos que tenemos habilitados los 4 eventos, entonces sería before statement trigger sería en este punto. ¿Ok? Después empieza la sentencia update a afectar a cada uno de los registros, entonces aquí tendríamos un before each row trigger. O sea, antes de que se haga el cambio a cada registro, podemos aquí ejecutar un código. ¿Ok? Ese es otro evento. Ok, se hace el update a este registro y justo después que se haga el update, podríamos todavía ejecutar otro código que sería un after each row trigger, que podría ser aquí. ¿Ok? Después viene el segundo registro y ocurre lo mismo, ¿no? Antes del segundo registro, después del tercer registro, antes del tercero, después del tercero. Se fijan aquí ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más este de aquí que sería uno antes, 7. Y justamente después que se acabe la ejecución del update, otro más. Sería el octavo evento. ¿Ok? Entonces, todos estos eventos pudiéramos cachar y podríamos ejecutar un código para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces son los 4 posibles eventos que pueden ocurrir para que un trigger dispare. ¿Sí, más o menos? ¿Se entendió? Sí, profe, ya está claro. ¿Ok? Ahora, entonces, una vez que entendemos los eventos, ya podemos entender la diferencia entre un trigger de ML simple y un trigger de ML compuesto. En un trigger de ML simple solamente podemos atender a alguno de los 8 eventos. ¿Ok? No, perdón, no de los 8. Alguno de los 4 eventos. Un trigger de tipo simple solamente puede atender o cachar alguno de los 4. Puede ser un before statement trigger, un after statement trigger, o un before each row trigger, o un after each row trigger. Cualquiera de los 4, pero solo uno, no más. ¿Ok? Por lo tanto, un compound DML trigger es lo contrario. Podemos atender más uno o más de uno. Inclusive este pudiera atender hasta los 4 eventos en un mismo trigger. ¿Vale? Si quisiéramos hacer un simple DML trigger, lo que podríamos hacer es, en lugar de crear uno solo, podríamos crear 4 triggers y cada uno atiende a cada uno de estos eventos. ¿Ok? Eso sería algo equivalente, pero son códigos distintos. ¿Ok? Objetos, triggers distintos. Aquí sería un solo trigger puede manejar los 4. ¿Ok? Bueno, ese es en cuanto a un trigger simple y compuesto. Hay otro tipo de triggers que son interesantes que se llaman instead of triggers. De hecho, ¿cómo interpretaríamos esta palabrita? La traducción de instead of, ¿cuál sería? En vez de. En vez de.
¿Cómo que en vez de? Bueno, fíjense, aquí, ¿qué ocurre? Cuando tenemos un trigger común, clásico, un trigger DML, ocurre lo siguiente. Aquí está la tabla, ¿ok? La tabla asociada. Entonces, el trigger va a estar por aquí. Entonces, lo que ocurre es que cuando por aquí un usuario lanza un DML, por ejemplo, un insert, ¿ok? Lo que va a provocar es lo siguiente. Dependiendo del tipo de trigger, si es un before, por ejemplo, si es un tipo de trigger, un before statement o un before each row trigger, no importa ahorita si es por renglón. Justo antes de que se vaya a ejecutar la inserción, primero se ejecuta el trigger y una vez que el trigger termina de ejecutarse, se hace el insert. ¿Ok? En un trigger de tipo after, ¿qué pasaría? El insert se hace, digamos, el insert se hace y justo después que se hace la inserción, ejecutamos ¿qué? El trigger. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, un trigger nada más es como un paso intermedio, como un interceptor. Pero al final de cuentas, la instrucción de insert se ejecuta, se realiza. La única forma de evitar un insert, ¿cuál sería? Haces el trigger más bien, perdón. Trigger. La única forma para evitar que este insert se ejecute realmente en la base, ¿cuál sería? Que este trigger lance una excepción. ¿Ok? Si aquí se lanza una excepción, pues ya no continúa el trigger, ¿no? Ya la ejecución se detiene así, el trigger ya no continúa. Cachamos la excepción y con eso evitamos que se haga el insert. Tal vez ustedes dirían, oye, ¿cómo le hago en un after? En un after también lo que podríamos hacer es que si este trigger lanza una excepción, la excepción la cachamos en el bloque de exception y lo que podemos hacer aquí es hacer un rollback. Al hacer un rollback, pues ya este registro que se había insertado, pues ya se deshace. ¿Ok? Los triggers participan en la transacción, o sea, se unen a la transacción que ya estuviera creada. ¿Ok? O sea, forman parte de la transacción del usuario. Esto es lo que ocurre normalmente con un trigger de tipo DML. ¿Ok? Sí es claro hasta aquí para todos. ¿Dudas de esto? Porque es importante que lo entiendan, si no, no vamos a entender el otro tipo de trigger. Bueno, conste, yo sigo avanzando. Luego no estén sufriendo ahí en el examen con sus códigos PLSQL. Ok, en el caso de un tipo instead of, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso, instead of, en este caso, cuando el usuario lanza la operación, por ejemplo, de un insert, ¿ok? La operación de insert es interceptada por el trigger, ¿ok? Pero el trigger ya decide si realmente se hace o no la inserción. O sea, ya no continúa el flujo hacia la tabla para hacer la inserción. El trigger entonces ya va a decidir si se hace o no. Si concluye que sí, entonces se hace el insert. Pero este insert ya lo tiene que lanzar manualmente el trigger. Ya no se hace en automático. ¿Ok? Si decide que no, pues simplemente ya no se hace la inserción del registro. Aquí no necesito lanzar una excepción para, para decidir si se hace la operación. Por eso se llama, en lugar de hacer un insert, el evento lo vas a manejar o se lo vas a delegar a un trigger. En lugar de hacer el insert, lo delegamos a un trigger. Y el trigger decidirá si se hace o si no se hace. ¿Ok? Entonces, este tipo de triggers podría ser útil cuando realmente quieran condicionar la inserción o la ejecución de la sentencia DML basada en cierta lógica sin tener que provocar errores. ¿Ok? Entonces, esta es la diferencia entre un tipo instead of
¿Dónde se utilizan los triggers? Por ejemplo, en bases de datos distribuidas se utilizan mucho estos tipos de triggers, ¿no? Para los masoquistas que quieran llevar distribuidas más adelante, los utilizamos ahí mucho. ¿Para qué? Para hacer transparencia de distribución. Rápido les platico. Cuando tenemos una base distribuida, un usuario final puede hacer esto. Insert into empleado, por ejemplo, ¿no? Values, etcétera. El problema es que en una base distribuida, la tabla empleado en realidad no existe. No existe una tabla que se llame empleado. ¿Por qué? Porque esa tabla está distribuida en varios sitios. Este sería, digamos, un servidor 1, un servidor 2. Han de cuenta que hacen equipo y cada uno aporta su instancia para formar una base distribuida. De hecho, en presenciales era curioso que al fin de semestre ahí veían a sus pobres compañeros de distribuidas con su proyecto y con su cablecito de red. Ahí andaban por toda la facultad con su cablecito de red. Para poder trabajar en el proyecto final necesitaban interconectar sus bases de datos. Entonces la tabla empleado puede estar fragmentada en 3. Aquí hablamos de fragmentos. El problema es que no existe la tabla como tal, como empleado, porque está fragmentada. Entonces lo que se hace son algunas técnicas de programación. Por ejemplo, se crea una vista que se llama empleado, pero no podemos insertar realmente una vista. Entonces lo que se hace en distribuidas es que se crea una vista empleado para que el usuario la pueda invocar. Y una de las cosas que tiene un trigger de tipo instead-of, que podemos asociarla a una vista. Entonces, cuando el usuario lanza esta inserción, en realidad lo que hacemos es cachar el evento en un trigger de este tipo, instead-of trigger. Y el código del trigger, ¿qué es lo que hace? Dependiendo los valores del nuevo registro, este trigger decide hacia dónde debería de insertarse el registro. Si en el nodo 1, si en el nodo 2 o en el nodo 3, dependiendo del esquema de fragmentación de la base distribuida. Entonces, esto se programa, ¿no? Lo programan los alumnos y ya deciden a qué nodo se va su registro a través del uso de ligas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se utiliza mucho este tipo de triggers. Como no queremos que se propague esta instrucción, ¿no? La cachamos en este trigger y el trigger ya decide realmente a dónde se va la inserción. ¿Ok? Pero bueno, eso es algo de lo que se ve en esa asignatura. ¿Vale? Bueno, entonces, para efectos ahorita del curso nos vamos a enfocar más a los triggers DML que no son tanto instead of. ¿Ok? Pero bueno, con esta característica ustedes perfectamente pueden programar uno. Lo único que cambia es que el evento ya no se propaga, ¿no? Sino que el trigger es el responsable de decidir si realmente el evento de inserción se hace o no. De inserción, de actualización o de eliminación. ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, ¿podría volver a explicar rápidamente los triggers, los primeros, los DML y ¿cómo se llama? Antes de que explicara los de instead of? Ah, caray. ¿Qué parte de todo lo que ya había explicado exactamente? ¿Los eventos? No, ahí mismo en los dibujitos, lo de que se manda una excepción y ya evitamos que sea. Esta Ajá, parte. sí, Ah, esa ok, parte. ok. Esta parte, este es el comportamiento por default que tiene un trigger DML. Cuando lanzamos una operación DML, ya sea una inserción, una eliminación o una actualización, lo que pasaría es, dependiendo del tipo de trigger, si es un before o si es un after, ¿no? En el caso de un before, ¿qué ocurriría? Justo antes de que se haga el cambio, justo antes de que se haga el insert, por ejemplo, antes de hacer el insert aquí, se dispararía el código, ¿ok? Se dispara el código del trigger. Y justo después que termina la ejecución del código, se hace la inserción, ¿ok?
La excepción sería para evitar que si tú quisieras que tu trigger ya no haga la inserción, tendrías que lanzar una excepción. Esta excepción va a provocar que ya no continúe este flujo. ¿Ok? Que este flujo ya no continúe. Entonces, esa es la manera en cómo podríamos evitar que este insert se realice. Ya por fuera de todo este código, aquí este usuario que lanza la inserción debe controlar la transacción, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando el trigger marque excepción, esta excepción se le va a reportar al usuario. ¿Ok? Entonces aquí el usuario ya decide qué hacer. ¿Ok? Pero como fue un before trigger, bueno, el registro ya no se insertó. Entonces, típicamente aquí lo que tiene que hacer el usuario es hacer un rollback para que todo se deshaga y ahí terminamos. ¿Ok? Ok, ya. Y cuando es un after, pasa lo mismo, nada más que primero se hace la inserción y después se ejecuta el trigger. Igual, si tu trigger lanza una excepción, la puedes cachar, haces rollback y ya deshaces todo. ¿Ok? Ok, sí, gracias. ¿Vale? Ya quedó más claro. Ok. Aquí en el chat me dicen, ¿el trigger puede realizar un commit para finalizar la transacción? Esa es muy buena pregunta. Sí puede, pero las buenas prácticas me dicen que no debemos hacer, no debemos hacerlo en este código. ¿Ok? La transacción en realidad, ¿quién debería de manejarla? Fíjense, una razón por la cual no deberíamos hacer eso es que tanto un trigger como un procedimiento almacenado e inclusive una función, ¿no? Es código que es que reutilizable. Reutilizable. ¿Qué quiere decir? Que múltiples usuarios pueden hacer uso de estos objetos. Si nosotros tomamos la decisión de hacer un commit o un rollback, ¿qué problema podríamos introducir? Que tal vez este usuario estaba haciendo algunas operaciones en una transacción y en uno de los pasos ejecuta a lo mejor un procedimiento almacenado o en alguno de los pasos provoca que se dispare un trigger. Si estos objetos cierran la transacción o la terminan, aquí podríamos meterle ruido a la transacción del usuario. Porque qué tal si después todavía el usuario quiere ejecutar más acciones, pero mientras tanto el trigger aquí o el procedimiento ya terminó su transacción, ya le hizo un commit aquí y tal vez todavía no era tiempo, ¿no? Tal vez el usuario todavía no terminaba de hacer su transacción, todavía que estaba haciendo más operaciones. Entonces aquí vamos a meterle ruido a un usuario, porque ya hicimos commit de esto y después cuando siga va a ser en realidad una nueva transacción. ¿Qué tal si el usuario después decide hacer rollback de todo? Ya no podría, porque estos objetos ya hicieron commit. ¿Ok? Entonces, lo más adecuado es que sí se puede, pero no debemos, a menos que estemos muy seguros de lo que estamos haciendo. El manejo de la transacción debería de delegársela al usuario, ¿no? O al programa que produce la invocación de estos objetos. ¿Ok? Entonces, lo que sí ocurre es que el usuario, como les decía hace rato, inicia la transacción. La transacción aquí nace. Entonces, empiezan las instrucciones. De repente, en un paso, puede ejecutarse un procedimiento, pero la transacción, digamos, se une a este procedimiento, la une, digamos, entra, forma parte, y ya después este procedimiento termina y lo correcto es que la transacción siga viva, que se sigan ejecutando pasos, ¿ok? ¿Y quién debería determinarla? Si aquí el usuario la inició, si aquí inició, entonces el usuario es quien debería determinarla por acá con un commit. ¿Ok? Entonces el código que está aquí dentro de este bloque de código, dentro de este procedimiento, no debería de alterar, ¿no? La transacción en la cual está participando. ¿Ok? Este sería lo más adecuado. Entonces mi sugerencia es,
No hagan commit en un procedimiento, en un trigger, en una función, a menos que realmente estén completamente convencidos de que se requiere, que serían casos particulares. Pero este debería de ser siempre la manera en cómo debemos pensar. Es código reutilizable que puede ser invocado por múltiples usuarios, entonces cada usuario puede tener un procesamiento distinto. Por lo tanto, no debemos interferir con él. ¿Ok? Un ejemplo donde sí se requiera, por ejemplo, un procedimiento que lo usemos para, supongan que tienen una jerarquía. Es un caso típico. Una jerarquía. Podría ser, ¿no? Cuando ustedes insertan registros en una jerarquía, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué les gusta? Estudiante. A suponer que tienen estudiante y aquí regular o oyente. Entonces, ¿cuál sería su lógica para insertar en estas tablas? Primero tienen que insertar en dónde. En estudiante, ¿no? En el supertipo. Y luego tienen que tener una lógica en su programa para que, dependiendo el tipo de estudiante, pues es en el subtipo donde van a insertar, ¿no? Entonces, por ahí su código tendría que tener un ciclo de control, ¿no? Si el tipo es regular, entonces pondrán aquí insert into regular. Else, ¿no? Si el tipo es else if tipo igual a oyente, inserta. Entonces tienen aquí esta lógica. Entonces tienen que hacer una inserción aquí y eso implica varias líneas. Pudiéramos decidir, ¿sabes qué? Para ocultar toda esta lógica, para que no sea tan complejo para un usuario hacer la inserción, ¿qué te parece si hacemos un procedimiento? ¿O qué les parece si hacemos un procedimiento que reciba todos los parámetros tanto de estudiante como de su subtipo? Entonces este procedimiento va a recibir toda esta lista de parámetros y ya él se va a encargar de hacer toda esta lógica. O sea, esta lógica se oculta para el usuario. Entonces el usuario tranquilamente puede hacer esto. Exec crea estudiante y le pasamos los parámetros, ¿no? Que el nombre, etcétera, etcétera. Entonces ya el procedimiento se encarga de hacer toda esa lógica. Y puede ser que como es un procedimiento que va a registrar usuarios, pues queremos que en cuanto se termine de hacer esta lógica se nos confirme. Entonces, aquí el procedimiento pudiera, al final de que hizo ya todas las instrucciones, puede lanzar un commit para terminar ya con el proceso. Entonces, aquí el usuario está consciente que cuando ya se crea el estudiante, se confirma, entonces ya queda permanente y ya el usuario no tiene que hacer el commit. ¿Ok? Pero eso ya lo sabe el usuario, ¿no? Sabe que este procedimiento va a hacer permanente los cambios que haga. ¿Ok? Entonces, el procedimiento al final tendrá un commit. El detalle aquí es que una vez que se ejecuta ya no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Pero para eso el usuario está consciente. Voy a ejecutar la creación de un estudiante y si todo sale bien, ya queda permanente. Entonces ya no me preocupo por hacer comida aquí. ¿Ok? Ese podría ser un escenario, ¿no? Es un proceso completo en donde lo único que se hace es una transacción, por ejemplo. El caso sería, es una transacción que no tiene más pasos más que el puro procedimiento. ¿Ok? Inicia la transacción aquí, inicia. Lanzamos el procedimiento que sería crear un estudiante. ¿Ok? El procedimiento y aquí justamente terminamos. No hay más que hacer. En este caso, entonces sí podría ser conveniente que el código tenga un commit. Pero ojo, tiene que estar bien documentado. Los usuarios deben saber que este procedimiento confirma y que en teoría ya el usuario no debería de hacer otra cosa, o por lo menos estar consciente que una vez que se ejecute el procedimiento, si hace más cosas ya salen fuera, ya no están en la misma transacción, ya sería otro proceso. ¿Ok? Podría ser así.
¿Dudas? Vale, no, todo ¿Sí? bien, gracias, profe. Sí, Bueno, quedó claro. listo. Entonces, ¿qué más de los triggers? Les decía entonces que un compound hace rato puede cacharlos todos los eventos, ¿no? Más o menos el código de un compound se vería así. Mire, ¿dónde quedó los compounds ahorita? A ver si tengo por aquí un compound. Aquí. Un trigger de tipo compuesto, su sintaxis se vería así, ¿no? Create or replace trigger, el nombre del trigger. Bueno, hasta aquí todo es lo mismo para los demás tipos, ¿ok? Aquí le decimos los eventos que va a cachar y al final lo que lo hace diferente es esta cláusula, compound trigger, ¿no? De hecho, aprovechando para mostrarle la sintaxis de crear un trigger, create or replace trigger, el nombre del trigger, ¿ok? Le ponemos for, es decir, qué sentencias de mail le va a cachar. Pueden ser, de hecho puedo poner las tres al mismo tiempo, ¿no? Puedo cachar las tres, pero o si no puede ser una, pero pueden ser las tres. Y le digo, en el caso de update, ahorita vamos a ver que le puedo especificar inclusive de qué columna, ¿ok? También puede ser un delete. Y después le digo sobre qué tabla, ¿ok? Si es compound, le agrego compound trigger. Entonces, en un compound trigger, vean que puedo tener bloques, un bloque para cada tipo de evento. ¿Se acuerdan? Before statement is, before each row is, after each row is y after statement is. Entonces, ya de aquí pueden poner bloques PLSQL, ¿no? Bloques anónimos. No bloques anónimos, sino bloques PL, o sea, su declare, su begin, su end. ¿Ok? Nada, le ponemos end before statement, end before each row y así sucesivamente. Entonces pueden tener 4 bloques de código en el mismo objeto. La gran, digamos, la funcionalidad interesante que tiene el tener estos bloques es que un compound trigger funciona muy igual, muy parecido a lo que es una clase en un lenguaje de programación orientado a objetos, en donde tiene el método 1 con su código, ¿no? El método 2 con su código. Pero algo interesante que tienen las clases es, ¿qué pasa si declaro aquí una variable, ¿no? Una variable x igual a 1? Esta variable x, ¿qué característica tiene respecto a estos métodos? ¿Se acuerdan de sus clases de objetos? Es una variable que se le llama típicamente variable a nivel de instancia, variable de instancia. ¿Alguien se acuerda de las variables de instancia? Pues van a ser propios del objeto, ¿no? O sea, Propias del objeto. Ya ven por qué si tienen que estudiar lenguajes de programación que a veces nos da flojera como Java, que son muy verbosos, que son muy estrictos en su sintaxis. Porque entre más estrictos sean, más vamos a aprender a programar realmente como se debe en objetos, por ejemplo. ¿Ok? Efectivamente es una variable de instancia porque es una variable que está a nivel de la clase. Por lo tanto, esta variable es visible al interior de los métodos. ¿Y qué pasa si al interior del método le cambio el valor a la variable? Ese cambio va a ser visible en todos los métodos. ¿Ok? Es una variable cuyo alcance es a nivel de la clase. Entonces, esta funcionalidad me permite que los métodos puedan comunicarse entre ellos a través de los valores de la variable y puedan ejecutar lógica dependiendo del valor de la variable. Entonces, de esta manera los podemos comunicar. Entonces, eso nos da pues bastante poder de programación, porque pueden entonces hacer que sus bloques de eventos se comuniquen entre sí a través de las variables. Típicamente, un ejemplo típico sería que uno de los eventos recolecta datos y los va almacenando en una lista. Por ejemplo, en un before each row, como aquí es donde se procesa por cada registro, a lo mejor declaramos una lista y vamos insertando datos aquí.
Y después en el after statement, ya cuando se termina de hacer la inserción de todos estos registros a la lista, en un after statement a lo mejor ya procesa los registros de la lista y pues ya tal vez actualiza algo en la base de datos o hace alguna otra validación. Entonces pueden colaborar estos eventos para hacer algo en común. ¿Ok? Bueno, no vamos a ver este tipo de triggers ya por el tiempo, pero aquí en las notas hay un ejemplo. Ojalá lo pudieran revisar después. Es bastante, hay muchas cosas que se pueden hacer con este tipo de triggers. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa de los triggers necesitamos ya para empezar a programar? Esta parte de pseudo records. Pseudo records. ¿Qué es un pseudo record? Bien, para mostrarles entender esto, pensemos que estamos ya al interior en el código de un trigger. Y es un trigger que está cachando eventos de inserción. Entonces, imagínense que lo que yo quiero hacer dentro del trigger es validar que ese registro cumpla con ciertas reglas y si no cumple con ciertas reglas, lanzar una excepción para indicar, sabes que este registro no cumple con estas reglas, entonces no debería de insertarse. O sea, es como si quisieran hacer una especie de constraint, ¿no? Pero complejo. Están ya en el código de su trigger y la pregunta es, ¿cómo le hago para obtener los valores del registro en cuestión? Si me explico a lo que me refiero con registro en cuestión, ¿quién me explica? ¿Qué es eso del registro en cuestión? O el registro actual, si quieren verlo así. ¿Quién es el registro en cuestión o el registro actual? Que parece que no estoy hablando a lo loco y no sé si me están entendiendo. ¿Quién es el registro actual o el registro en cuestión cuando estoy ya dentro del código de un trigger que está cachando un evento de inserción? Sería el registro antes de que se ejecute como tal el insert. Así es, el registro que se va a insertar si es que es un before trigger o el registro que se acaba de insertar si es un after. Entonces, ¿cómo accedo a los datos de este registro en cuestión? ¿Cómo accedo a los datos del registro que se va a insertar o que se acaba de insertar? Hay un error muy común que llegan a cometer los alumnos que intentan hacer operaciones select para recuperar ese registro. Este es un error garrafal que no deben hacer. ¿Ok? ¿No? Y le digo garrafal, ¿por qué? Porque pueden provocar que el trigger de plano falle. Ahorita vamos a ver en qué condiciones puede fallar. En lugar de hacer eso, utilicen lo que le llaman los pseudo records. El pseudo record se le conoce a dos variables que se llaman .new y .all. Y sí, se llaman así, empiezan con 2 puntos. ¿Ok? Que son las variables que me apuntan al registro en cuestión. Por ejemplo, en el caso de una inserción, fíjense a ver si podemos deducir. 2 puntos new y 2 puntos old. Como su nombre indica, 2 puntos new apuntaría al registro nuevo y 2 puntos old al registro viejo. En una inserción, ¿quién creen que exista? ¿2 puntos new o 2 puntos old? Old, ¿no? Si vamos a insertar algo, Sí, new, ¿no? más bien es new, porque Ah, es ya sí es algo nuevo. nuevo, ¿no? Entonces, el valor de 2 puntos old sería nulo y el valor de 2 puntos new sería en sí el registro. Entonces, por ejemplo, en un evento de delete, ¿quién existe? ¿2 puntos new o 2 puntos all? Así sería entonces al revés, ¿no? Aquí es al revés. Aquí 2 puntos new no existe porque no hay un registro nuevo que se va a eliminar, ¿no? Más bien es un registro viejito que se va a eliminar o que se acaba de eliminar. Entonces aquí 2 puntos new tendría el valor nulo
y 2.all tendría su valor correspondiente. Y en un update, ¿qué pasa? 2.new, ¿quién es? Y 2.old, ¿quién es? ¿No sería el mismo? No, New sería la actualización, sería en un update, ¿no? Sería lo así que va a es, actualizar y old, pues el registro que ya estaba. lo que ya estaba, exacto. Old es lo que ya estaba y new es lo que se va a actualizar o lo que se acaba de actualizar. Entonces, si ustedes observan, no importa si es un before o si es un after. Las variables 2.all y 2.new tienen lo mismo. O sea, no varían dependiendo si es un before o si es un after. En donde varían es depende si es un insert, si es un update o si es un delete. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo que ven aquí, si yo quiero acceder al valor del registro que está provocando el evento, utilizo new, punto, el nombre de la columna y ya lo comparo, ¿no? Normalmente se utiliza para compararlo con algún valor y dependiendo del valor, por ejemplo, imagínense que tienen un campo que se llama tipo y quieren validar el tipo de estudiante para saber si está bien. Imagínense que tienen una regla muy sencilla. El tipo de estudiante tiene que ser E o tiene que ser regular, no sé. Entonces ustedes quieren validar que este dato tenga el valor R para ver si está bien o no. Entonces podrían poner if new.tipo igual a E, ¿no? Entonces ponen new dependiendo el evento, ¿no? Si es un insert, si es un update, si es un delete. ¿Ok? Para eso sirven estas dos pseudo columnas. Y aquí está la tablita. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Nótese que si es un before o si es un after, es equivalente, ¿ok? Lo que hace que varíen es en realidad el tipo de instrucción de ML, ¿vale? ¿Sí se entendió estos dos variables? Pues nótese que no Sí. estoy leyendo como tal el PDF, ¿no? Solamente estoy haciendo pues un resumen de lo básico que necesitamos para programar. Ya yo esperaría que después con calma ustedes lean, ¿no? Estos puntos. Bueno. Otro concepto más, predicados condicionales. Los predicados condicionales me permiten manejar varias operaciones de ML en un mismo trigger. Por ejemplo, este trigger es un create or replace trigger. Before es un before, ¿ok? Es decir, va a actuar antes de la operación. ¿Y cómo sé si es a nivel statement o es o a nivel for each row? Básicamente cuando aparezca la palabra for each row, como aquí. ¿Ok? For each row. Entonces, este va a ser un trigger de qué tipo? Va a disparar justo después que se haga la inserción o la actualización. ¿Ok? Y se va a hacer por cada registro. Ahorita revisamos este código que es un clásico, pero bueno. Entonces, antes de verlo, las instrucciones, ¿no? De los predicados condicionales. Predicados condicionales, como pueden ver aquí, son los que están ahora sí que en azulitas, ¿no? O en negritas, o resaltado, pues, ¿no? Es un create o replace trigger que vean que va a disparar cuando que se haga un insert, se haga un update o se haga un delete. Vean que para el caso de un update puede inclusive indicar, ¿qué es esto que ven aquí? Los campos que se van a actualizar. O sea, cuando es un update a nivel perdón, cuando es un trigger a nivel de update, puede inclusive indicar que se dispare cuando se modifican ciertas columnas. ¿Ok? No tienen que ser cualquier cambio. Puedo decirles, si se modifica la columna nombre, que dispare. ¿Ok? Puedo configurarlo a ese nivel. ¿Ok? Profesor, Ajá, adelante. y aquí es que se dispare cuando se modifique nombre y estatus o nombre o estatus. Ese sería un OR, cualquiera de las dos columnas. Ok. ¿Ok? Aquí en el chat me dice, si la sentencia afecta más de un registro, entonces
se almacenan todos los registros en estos pseudo records. No, no es que el pseudo record almacene la lista, más bien el trigger va a disparar n veces. Si la sentencia actualiza 5 registros, el código se va a ejecutar 5 veces. Y en cada ejecución, 2 puntos new y 2 puntos old, pues apuntarían al registro en cuestión, ¿no? Cuando se dispare por primera vez, 2 puntos new apuntaría pues al valor del primer registro. La segunda vez apunta al valor del segundo y así sucesivamente. No es que sean listas, porque el trigger dispara n veces. ¿Sí está bien? ¿Sí se entendió? No sé si resolví la duda con esta explicación. Ok, muy bien. Entonces, en un mismo código podríamos entonces validar. ¿Sabes qué? Si se hizo una inserción, quiero que hagas esto. Si se hizo una actualización y nótese que updating tiene, acepta como parámetro la columna. O sea, aquí interpretaría. Si el evento que se disparó fue un update y aparte lo que provocó el disparo fue el cambio en la columna nombre, entonces hago esto. Si lo que provocó que el trigger disparara fue la columna status libro, entonces hago esto. Y así. ¿Ok? Entonces, en un mismo código puedo controlar varias operaciones de ML. ¿Ok? Luego, ¿por qué razón no existen las columnas a nivel de insert o de delete? ¿Por qué no tengo un delete off y columnas? ¿O por qué no tengo un insert off y las columnas? Solamente en update. Vean, no existe un insert off o no existe un delete off. Porque no podemos insertar un valor solito. O sea, si insertamos un valor, en realidad estamos insertando todo el registro, no nada más ese valor. Exacto, correcto. Igual con un delete, ¿no? Cuando hacemos un delete, nos borramos todo el registro. No borramos una columna o no borramos un medio registro, cosas del estilo, ¿no? Entonces, por eso es que pues no existe algo así como un insert off o un delete off. ¿Ok? Bueno, ¿dudas? Hasta aquí vamos a dejarle con conceptos teóricos. Hay más, por ejemplo, 2 conceptos que vamos a ver en los ejemplos, pero eso ya lo vamos a ver sobre código, manejo de excepciones, y SQL dinámico. Estos 2 conceptos los vamos a ver sobre los ejemplos, pero hasta aquí es la parte teórica. Bueno, nada más vamos a ver la sintaxis de los procedimientos y las funciones y ya. Un ejemplo de un trigger, ya para terminar con toda esta teoría de triggers, que es la más larga. Este es el clásico ejemplo que todo mundo quiere hacer en el proyecto final. Y que de una vez les digo, pues no vale. Lo pueden hacer, pero no les suma puntos. ¿Ok? ¿Cuál es el clásico ejemplo? ¿Se acuerdan del concepto de históricos que vimos? Por ejemplo, viaje y su histórico de estatus. ¿Se acuerdan de eso? Que cuando se cambia el estatus de un viaje, ¿qué hacemos en el histórico? Agregamos un nuevo registro. Cambiamos el estatus y agregamos otro nuevo registro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Ok. Entonces, este es un trigger que me automatiza esta tarea. Cada vez que hagamos un cambio en el estatus de un libro, se actualiza el histórico. Entonces, el ejemplo sería así. Create or replace trigger. El trigger lo asignamos a la tabla histórico y decimos que va a ser un after insert justo después que se haga un insert del libro o cuando se haga un update de su estatus, ¿ok? De la tabla libro, entonces queremos que se dispare este trigger para cada registro, ¿no? Aquí sí debe ser un for each row. Para cada registro queremos que se dispare este trigger. ¿Y qué hace el trigger? Vean, declaramos algunas variables. ¿Qué hace esta instrucción?
Con lo que saben ustedes ya me podrían decir, ¿no? Se obtiene el consecutivo. Hay de una secuencia. Y lo asigna a esta variable, ¿no? Recuerden que una instrucción select se tiene que asignar a una variable. Y luego vean qué se está haciendo aquí. Se está inicializando las variables que declaramos aquí arriba y qué valor se les está asignando. Ah, del registro, bueno, los nuevos datos, ¿no? Lo que Ajá, se va a insertar en la tabla. ajá, del nuevo registro estoy obteniendo los valores. ¿Por qué creen que estoy obteniendo los valores? Porque estos valores se van a usar para insertar en dónde. Eso sería del histórico, ¿no? Ajá, para insertarlos en el histórico. Estas dos líneas nada más me muestran el uso de all, ¿no? ¿Qué pasaría si es un insert? ¿Cuánto valdría all aquí? Nulo, ¿no? Pero si es un update, aquí me pondría cuál era el estatus viejito que tenía el libro y con new me pondría cuál es el estatus nuevo, ¿ok? Es meramente aquí para mostrarlos en la consola, ¿ok? Y ya después dice aquí me muestra lo que va a insertar en el histórico. Y aquí es donde ya se hace la inserción. Insert into histórico, status libro, todas sus columnas. Y en el values que ponemos, la variable bStatusID, por ejemplo, ¿de dónde saco bStatusID? Del valor que traía el registro, ¿no? Con 2 puntos new. Nótese que aquí, ojo, es importante, ¿no? Como es un insert o un update, debo utilizar new. New me apunta al nuevo registro, ¿no? Que se está insertando o al registro que se está actualizando. Ok. Entonces, de esta manera, pues pueden automatizar el poblado de un trigger. Lo pueden hacer en su proyecto para efectos a lo mejor de poblar datos, está bien, pero como digamos que les cuente como un trigger así de los que les pide el proyecto, pues como que les sumaría muy poquito, ya está muy trillado, todo el mundo quiere hacer el del histórico. A veces hasta me dan ganas de quitarlo de las notas, ¿no? Porque cuando les digo, a ver, ¿qué triggers hicieron? Hicimos lo del histórico, no, pues que eso como que ya hagan otra cosa más elaborada, ¿no? Más interesante, ¿no? Ideas nuevas. Bien, nos quedan 2 minutos. En esos 2 minutos les muestro rápidamente la sintaxis de un procedimiento. ¿Ok? Todo esto es el ejemplo del compound trigger, entonces eso no lo vamos a ver. Bueno, este concepto que me falta. Mejor vemos este concepto. Tablas mutantes. Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Cómo que una tabla mutante? ¿No? En realidad no es que la tabla cambie de forma, se vuelva triangular, qué sé yo, ¿no? No, no, no. ¿A qué se refiere esto? Exacto, ¿no? Tabla mutante. Bueno, resulta que cuando estemos haciendo triggers podemos caer en este problema. El manejador hasta se los puse aquí en español para que se entienda más o menos. Cuando estemos ejecutando un trigger o inclusive al momento de intentar compilar, el manejador me puede lanzar este error. La tabla libro está mutando. Puede que el disparador o la función no puedan verla. Obviamente cuando la ven por primera vez se quedan así de ¿qué? No es como que muy claro, ¿no? Bueno, ese error ocurre. Este es un ejemplo que está provocando un error de tabla mutante. ¿Qué observan con esta instrucción que está aquí marcada? Que en un trigger, fíjense, este trigger lo disparó ¿quién? Un evento sobre la tabla libro, cuando ocurrió un delete. Pero en el mismo código estoy haciendo consultas a la misma tabla. Eso puede provocar un error de tabla mutante. Es como si ustedes quisieran hacer un conteo de registros de una tabla cuando la tabla está haciendo una operación de un delete, por ejemplo. ¿Sí ven el problema? O sea,
se está haciendo un delete y al mismo tiempo quieren contar registros. ¿Qué problema puede pasar aquí? Que este count puede que considere o no el registro que se va a eliminar. Puede que sí, puede que no. Entonces, el resultado de este count puede ser erróneo. Porque ustedes me dirán, bueno, ¿quieres contar registros, pero qué? ¿Los quieres contar antes de que se haga el delete o después que se haga el delete? ¿No? Y resulta que este count lo están haciendo dentro del mismo código que está produciendo esta operación. O sea, en resumen, debemos tratar de evitar hacer consultas o hacerle cambios a la misma tabla que está produciendo el evento. Si hacemos eso dentro del código, podemos obtener error de tabla mutante. Entonces, en sus ejemplos, en sus ejercicios, eviten hacer esto. O sea, hacer operaciones que afecten a la misma tabla que está disparando el trigger. Y de hecho pueden provocar llamadas recursivas. ¿Qué tal si tienen un trigger que tiene una operación de update sobre el libro? Y en el mismo trigger lanzan un update hacia la tabla. Si se ve que pueden provocar recursividad infinita, ¿no? Entonces ahí también va a haber problemas. Entonces procuren no hacer cambios a la misma tabla que está generando el evento dentro del código de su trigger. ¿Ok? Si caen en esa situación, hay que revisar porque a lo mejor están haciendo un mal diseño de su trigger. Aunque hay situaciones en que sí se necesita. Pero en esas situaciones, quien nos puede ayudar es un compound. ¿Ok? Pero bueno, para efectos del curso, los ejercicios no vamos a caer en esta situación de requerir un compound. O sea, todos los ejercicios que vengan en un examen, en una serie, en una práctica, se pueden resolver sin caer en esta cuestión. ¿Ok? Entonces, abusados con los errores de tablas mutantes. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy en la clase. ¿Qué vamos a hacer en el laboratorio? Quisiera continuar con ejemplos. Ya en teoría en laboratorio, pues ya están las prácticas ya explicadas, ¿no? Desde la vez pasada. Entonces vamos a seguir trabajando con un ejemplo de aquí de teoría para que ya tengan más herramientas. ¿Ok? Entonces voy a usar la clase de laboratorio para hacer un ejemplo de la serie del tema 10. ¿Ok? Pues ya invitamos a los otros chicos si es que se unen. ¿Ok? Que aparte, pues esos ejemplos les van a servir para sus prácticas últimas dos, que sería la 12 y la 13. ¿Ok? Entonces hacemos un break, ¿les parece? De 10 minutos. De 15 minutos, ¿les parece? A las 9:15 para que descansen un poquito, se despejen. Pregunta, ¿los que no están conmigo en laboratorio tienen clase ahorita después de esta clase? No, ¿Ya no? pero creo que hay que registrarse, ¿verdad? Que no me he dado de alta. Es que Ah, es otro enlace, ¿verdad? es otro enlace. Con que te pasen la liga, si aquí alguna alma caritativa te puede pasar el link, se los agradecería. Gracias, profe. ¿Ok? Entonces los veo ahorita a las 9:15 y seguimos con ejercicios de esto mismo. ¿Ok? Ahí está el link. Gracias. ¿Ok? El link pide registrarse. Pues sí, ahí te registras rápido. ¿Ok? De aquí a las 9:15. Bueno, entonces ahorita nos volvemos a conectar. Termino ya la clase. ¿Ya tienes la liga? La estoy copiando. Ok. Tú me dices para ya darle fin a la clase. Los veo ahorita en el laboratorio entonces. Vale, gracias, profe. Bye. Profe, que nos vemos. Ya está, gracias, profe. Sale.